Bueno, entonces continuando con el video anterior, vamos a proceder ya a diseñar la pila como tal. Ya se enviaron las cargas al ingeniero de suelos, entonces ahora pasamos a este proceso de diseño. Vamos a manera de ejemplo a diseñar esta columna en la parte superior izquierda que se llama la C18. Para esa C18 entonces pues, habría que colocar el nombre acá, C18. Miren que la hoja de una nos marca y nos indica cuál es la pila donde estamos parados en este momento diseñándola. A manera de datos que habría que incluirle a la hoja, ¿cuáles serían? Entonces, en esta primera parte superior se encuentra lo siguiente. Lo primero sería el diámetro del fuste con el que vamos a intentar validar si nos da con este diámetro y con esta resistencia de concreto, pues primero lo básico que sería el tema de validación de esfuerzos y posteriormente la parte de flexocompresión. En esta segunda parte, perdón, se hallaría la necesidad o no de tener campana en la pila. Procederíamos entonces a incluir el diámetro con el que se hace el chequeo, el F'C del concreto de la pila, la longitud de la pila, según el estudio de suelos, y para el dimensionamiento de la campana necesitaríamos entonces lo que es, obviamente, la capacidad portante del suelo a esta profundidad, dada en el estudio de suelos también, y el incremento de capacidad de carga del suelo para cargas temporales, dato que también nos debe entregar el ingeniero de suelos. En esta parte superior, a manera de información para este video, en un video posterior entramos más en detalle, aparecería acá esto que se llama la pila compartida, que recuerden que esta hoja da la posibilidad de que se diseñe una sola pila para que cargue dos columnas. Entonces habría que introducir para esa situación lo que es la excentricidad tanto en X como en Y. Y también hay otra situación que se puede diseñar con la hoja y es cuando la columna está soportada en dos pilas. ¿Debido a qué? Pues una posible razón pudiera ser que esa columna o ese muro tiene unas dimensiones tal que el diámetro del fuste de la pila está dando ya de alguna manera muy grande, pudiera decir que a partir de 1,70 m, 1,70 m, eso se valía muy fácil, para saber cuándo es, desde el punto de vista económico, más rentable o menos costoso más bien, es apoyar ese elemento en esa columna en dos elementos pila que sean de un diámetro más pequeño en vez de cimentar esa columna o ese muro que, como dije anteriormente, tiene unas dimensiones considerables en una sola pila de un diámetro de fuste que pudiera cubicar más que las dos pilas colocadas en cada uno de sus extremos. Para este entonces habría que colocar en qué direcciones que se está trabajando, eso pues ya entramos en detalle, y la separación que hay entre las dos pilas, pues debido a que ese momento en la dirección fuerte de la columna o del muro, pues se descompone en un par de fuerzas en función a la distancia que la separa. Pero bueno, tema para un video posterior. En esta parte entonces ya habíamos hablado del tema de la campana, vamos a darle calcular, le damos clic a calcular, la hoja hace todos los cálculos y nos muestra entonces que para estos datos que nosotros introducimos, que sería un fuste de 1 metro con un concreto de 21, lo primero es que los esfuerzos normativos no están cumpliendo. Quiere decir pues que ni para qué seguimos de acá hacia abajo validando el diseño porque no estamos cumpliendo algo tan básico como los esfuerzos en concreto. Aquí en esta parte, en esta segunda parte, ya la hoja nos está indicando que para esta capacidad, en función a las cargas que bajan por esa columna, sí requerimos una campana y el diámetro de esa campana sería de 2,62. Aquí y aquí entonces nos indica qué combinación es la que está gobernando para darnos este dato. Para este ejemplo,
la combinación que está gobernando sería la carga, la combinación en servicio S01, que si no estoy mal es la combinación de carga muerta más carga viva. Aquí entonces procederíamos a ingresar el diámetro de la campana, pudiera ser 260 o 270 o 265 a criterio del ingeniero. Previo a eso, diría uno pues que tiene que primero pues poner a cumplir esto acá. Una posibilidad sería pues o aumentar el diámetro. Vamos a darle un diámetro de 1,10, a ver qué nos pasa. Resulta que tampoco nos cumple y aquí nos está indicando que para la carga axial que está bajando el número de ramas no es suficiente. Para este número de ramas, veíamos en un video anterior que la hoja maneja este esquema. Dos ramas que sería el estribo cerrado simplemente, tres ramas sería el estribo cerrado más una rama en cada dirección y cuatro ramas sería el estribo cerrado con dos ramas adicionales en cada dirección. Aquí nos hace el chequeo, nos dice que hay que incrementar la cantidad de ramas y aquí está el diámetro número 4 porque es como el diámetro mínimo normativo de los estribos que hacen parte de las pilas. Pudiéramos aquí incrementar ya a 3 ramas. En esta zona de acá nos está indicando cuál es la columna que está apoyada o a la cual se le está diseñando más bien la pila, la cimentación. Para este caso, en este punto nos está diciendo que la columna que está ahí tiene 40 por 1,80 y nosotros estamos colocando un fuste de 1,10. Quiere decir que la pila está quedando más pequeña que la columna como tal. Ahí hay un paréntesis muy grande que ya creo yo pues que entraría el criterio de cada ingeniero a decidir si esto es razonable o no, o si toca crecer el diámetro de este fuste a que tenga por lo menos 1,80 de diámetro, que también diría uno que es un fuste supremamente grande, cuando hay otras posibles soluciones para esta situación. Vamos a incrementar entonces con este diámetro, pues tampoco nos sirve, no, nos está cumpliendo el tema de esfuerzos normativos. Vámonos para 28 megapascales a ver qué pasa. Le damos calcular. Aquí entonces nos dice ya por lo menos estamos cumpliendo el tema de esfuerzos. La campana obviamente no tiene por qué cambiar, pues no tiene nada que ver con el diámetro del fuste. Y ya pasando entonces, teniendo todo esto claro, cumpliendo esfuerzos, pasamos al tema de flexocompresión. En flexocompresión nos está mostrando que para la curva de interacción hay nudos que están quedando por fuera. Quiere decir que esta cuantía del medio por ciento, que recuerden que es la cuantía mínima para una pila, según la normativa actual, la NSR 10, pues sería la cuantía mínima para una pila de cimentación. Aquí habría pues obviamente dos caminos, que sería o incrementar la cuantía de tal manera que esta curva llegue a envolver estos nudos. Por la distancia, pues me voy a ir aquí de manera de ejemplo de una vez con el 1%. Vamos a ver qué pasa. Y sigue sin cumplir. Aquí ya sí no hay otra que empezar a incrementar los fustes. Me voy a ir para unos, por ejemplo, para 1,30 y voy a bajar la cuantía. Empecemos por el punto 7, a ver qué pasa. Esto pues es de alguna manera es tanteo y error. Nos está dando que para un fuste de 1,30 con concreto de 28, 3 ramas de estribos y una cuantía del punto 7, estamos ya quedando sobrados en flexocompresión. Pudiéramos aquí entonces reducir esto al punto 6 y validar qué pasa y posteriormente al punto 5 para validar si nos pudiéramos ir con la cuantía mínima. Parece que sí nos pudiéramos ir con la cuantía mínima. Vámonos entonces a cuantía mínima, el medio por ciento, volvemos a calcular y nos dio, diría uno, pues que perfecto, tenemos un diámetro de pila de 1,30 para un diámetro de fuste de pila de 1,30 para una columna de 1,80. Quiere decir que quedan 50 de diferencia, quedando entonces 25 centímetros al lado y lado de la pila, de alguna manera con una situación como esta, las que les muestro acá. Quedaría la columna por fuera de la pila. Como les digo, aquí ya entra el criterio de cada ingeniero a definir si lo deja así, si esto es suficiente
o si de alguna manera pues tiene que hacer un detalle adicional para solucionar esto, o pues si de alguna manera lo que hace es incrementar el diámetro del fuste. Pero aquí ya estamos viendo que con 1,30, concreto de 28 y cuantía del medio nos está dando. Pues diría uno que no justifica tener que llegar a un diámetro de fuste de 1,80, porque ya quedaría supremamente sobrado y en temas económicos, pues creo que estaríamos muy por encima cuando hay de pronto algunas maneras de solucionar este tema. Eso no entra pues como parte del video, pero les quería mostrar entonces que esta pila ya está diseñada. Aquí nos muestra de alguna manera la tipología de pila, pero como no tenemos ninguna pila todavía creada, entonces, pues ya teniendo esto listo, diría uno que le da a este botón añadir, perdón, sale este mensaje de error, muy bueno que salió, se me había olvidado, para poder ingresar pues, la pila al cuadro resumen, pues hay que obviamente digitar con qué diámetro de campana nos vamos a ir. Aquí otra vez entra el criterio a trabajar. Algunos ingenieros pudieran decir que a 260 o otros dirían, no, pues cómo vámonos a 270. Yo me voy a ir con 260. Como vieron aquí, entonces este semaforito empieza a cambiar. Si le pongo aquí el 270, está indicando pues que el diámetro obviamente de campana cumple, porque pues está mayor que lo que está calculado, y cumple y está mayor en una proporción que pone el chulito verde, y si lo pusiéramos en 260, pues aunque está menor de lo calculado, está en un porcentaje tan pequeño que por eso lo que hace es avisar con un color amarillo, indicando pues la situación. Ahora, si lo ponemos de un diámetro más pequeño del calculado, perdón, vámonos a 230 aquí, ahí es por el porcentaje que les decía. Entonces ahí a 230 ya nos dice que definitivamente pues este diámetro de campana está muy por debajo de lo calculado. Encima de esto nos muestra la relación diámetro fuste diámetro campana. Según la teoría, aunque pues cada proyecto será especial y habría que validar esta relación con el ingeniero de suelos, basado mucho en la parte constructiva, que no vaya a ser que no tenga un fuste, cualquier ejemplo, un fuste de 1 metro con una campana abajo de 4 metros, lo que se hace pues constructivamente supremamente complicado. Entonces se hace pues como la advertencia, pero otra vez esto tiene que ser validado específicamente con el ingeniero de suelos en función pues al suelo que haya puntualmente en el sitio del proyecto. Aquí entonces le vamos a decir que nos vamos a ir con 260, y ahora sí le podemos dar añadir. Entonces aquí pasaron dos cosas. En el cuadro resumen ya entonces se colocan la manera de cálculo, pues todos los datos utilizados en ese diseño. Va a aparecer entonces que, miren que aquí ya aparece de color rojo o rosado el fondo. Vamos a colocar, por ejemplo, esta C15 como si fuera la siguiente a diseñar. Miren que esta pila no sombrea el nombre en ese color rojo. Lo que nos está indicando este color rojo es que esta pila ya fue diseñada, ya está incluida en este cuadro, entonces nos avisa de alguna manera pues como para tener un control de no ir a diseñar dos veces la misma pila para estos proyectos o para proyectos más grandes con mayor cantidad de apoyos. Aquí haría entonces, ya está incluido, vamos entonces a crear la nueva tipología de pila. Hay dos maneras, una manera sería pues dando simplemente en este cuadro de pilas básico incluir todos y cada uno de los datos que calculamos, pues que uno pudiera copiar de acá y pegarlos uno por uno. O existe este botón de acá, que le damos aquí nuevo tipo de pila y nos sale este cuadro de diálogo, en donde aquí nos va a listar el cuadro de pilas que tenemos. En ese momento, como no tenemos ninguna pila diseñada, pues no sale obviamente vacío. Y aquí nos sale un nombre sugerido y los diámetros del último cálculo que se tengan. Entonces, miren que sería una pila de 1,30, campana 260, concreto de 28, la longitud, número de ramas y el refuerzo R1, R2 y R3. Ya les voy a explicar qué es el refuerzo R1, R2 y R3. Si estos son los datos y uno los quiere modificar, pues simplemente le dice incluir. Miren que aquí se actualiza, podemos salir y aquí ya en el cuadro de pilas no lo incluyó. Nos calcula estas parámetros, estas variables A y 2A. Estas variables A y 2A son esta relación geométrica entre el fuste y la campana
y el 2A es de alguna manera esta distancia que hay entre donde se vuelve la pata de elefante o el ensanchamiento de la campana y coge la pendiente hasta llegar al diámetro del fuste. Esto también habría que validarlo con el ingeniero de suelos en función a lo encontrado en sitio, pero se hace una propuesta en planos de esta manera. Entonces aquí ya nos dice cuántas cantidades de pilas P1 hay y aquí en el cuadro resumen ya no la está clasificando, ya no la clasificó como P1 automáticamente y aquí en el cuadro de pilas también nos indica que es la tipo P1. Esta tipología P1 sobre el cuadro de pilas, sobre el cuadro de diseño de pilas, lo que simplemente de alguna manera de ayuda, de manera que yo en cualquier momento que diseñe alguna pila de estas y por coincidencia llega a los mismos resultados que estoy obteniendo aquí, que es decir, un diámetro de fuste de esto, el concreto, su diámetro de campana y demás, pero entonces el de una me va a avisar que hay una pila con este nombre que cumple con estas características. Quiere decir que yo no tengo que volver a crear otra tipología de pila y ya la puedo acomodar ahí. Esa es la función de este cuadro de acá. Entonces ya teniendo esa lista, vamos a diseñar esta columna opuesta que pareciera ser que en la simetría que hay en la torre, miren que es muy simétrica en planta, por lo menos en planta, en cargas es otro tema, vamos a validar si esta columna C31 pudiera ser igual a esta columna C18. Otra vez, entonces, entramos, el nombre es C31, como no se ha diseñado, no aparece sombreado, nos indica en cuál pila es que estamos trabajando y aquí pues le pudiéramos decir, hombre, yo quiero es ver si esta pila que ya diseñé hace un buen rato, suponiendo pues que esa sea la situación, me sirve para no tener que entrar a leer todos los datos, empezar a digitarlos acá y hacer la validación, le podemos decir que se copie los datos de otra pila que ya exista. Aparece este cuadro de diálogo y donde pudiéramos escoger que saque, que se traiga los datos desde el cuadro de pilas aquí o que se traiga o que tome los datos de una columna ya diseñada. Entonces, ¿cuál sería la columna de cuál quiero traerme los datos? Sería la C18 y le digo traer datos. Ella me trae entonces, va y busca y trae todos los datos y los pone acá y hace el cálculo inmediatamente. Aquí resulta que ya la campana nos da 250, pero la cuantía, perdón, vamos en orden. No, aquí la campana ya el 260 nos da muy bien. En el anterior nos daba, por el cálculo, aquí está, nos daba 262 el cálculo y la combinación que nos gobernaba era la S01, mientras que aquí ya por cálculo nos está dando el 255. Quiere decir que el 260 que habíamos supuesto dado para la pila C18 nos cumple perfectamente. Se me olvidaba decirles ahorita entonces que en esta casilla de acá sale la carga máxima que está bajando por cada una de las columnas que estamos diseñando. Es decir, por la columna C31, la carga máxima que fue con la que se obtuvo el diámetro de la campana es esta. ¿Este dato para qué? Porque después queda incluido tanto en este cuadro resumen, que sería, ¿dónde está el cuadro resumen? Vamos a buscarlo con calma. Aquí está la peseta gravitacional máxima, que sería esta. Como no hay tracción, pues nos la pone en cero. Si hay alguna pila que tuviera un valor de tracción, aquí nos pone el valor de la tracción que debe ser atendido. Y ojo con esto, tiene que ser atendido tanto por el refuerzo que se le coloque por dentro de la pila, que a nivel de normativa, entonces la norma nos obliga a que el 100% de la longitud de la pila esté reforzado, ¿cierto? Como la resistencia del suelo a tracción y tener en cuenta todo el tema del bulbo de tracciones o de cono de arrancamiento, perdón, es el término, porque pues no hacemos nada con que la pila nos dé si está pegada o está anclada a un estrato que no tiene ninguna capacidad. Este dato, suponiendo que da tracción, también habría que ir a validarlo con el ingeniero de suelos y es por eso que en el video anterior se incluía en la planta de cargas al ingeniero de suelos los valores de carga a tracción para que él nos valide el sí o el no de la situación que nos está ocurriendo en la columna que sea. Entonces aquí vimos entonces que definitivamente
Con el punto 5 ya no nos podemos ir. Aquí ya entonces para poder tipificar, obviamente si ese es el deseo tipificar, para el ejemplo lo vamos a hacer, vamos a decir que estas dos columnas son iguales, estas dos pilas son iguales, perdón. Entonces aquí vamos a subirle el 0.6, vamos a volver a correr. Aquí pues ya teóricamente nos tendría que estar cumpliendo. Aquí ya miren que está en toda la pepa, como diría uno. Vamos a volver a digitar el valor de la campana y le pudiéramos dar entonces añadir. Aquí, ¿qué habría que hacer entonces? Habría que validar si, o ya sería criterio de cada cual, si se crea otro tipo de pila que tiene el mismo diámetro de fuste, el mismo diámetro de campana, la misma resistencia del concreto, la misma cantidad de ramas, el mismo diámetro de los estribos, pero únicamente tendría como diferencia la cantidad de refuerzo vertical. Cada cual decidiría. Yo, por ejemplo, diría no, vamos a colocar estas dos columnas como iguales y obviamente posteriormente me iría a ver si esta también pudiera ser igual a estas cuatro, a estas dos de la esquina derecha de la planta, para de alguna manera colocar esta y esta como una sola tipología de pilas. Como ven aquí en el cuadro también nos está indicando que la columna 18 tiene una tipología P1 y que en ese punto hay una sola pila. ¿Por qué se hace la aclaración? Por la situación que les comentaba anteriormente de que la hoja tiene la posibilidad de cimentar un elemento estructural en dos pilas. Vamos entonces a hacer el cambio de la tipología de pila, o más bien vamos a hacer el cambio en la pila que ya teníamos diseñada, vamos a subirle la cuantía para poder tipificar estas dos pilas para el diseño. Bueno, ¿cómo haríamos el cambio entonces de esta pila C18 que ya está calculada, ya está tabulada en el cuadro resumen y en función a lo que en su momento obtuvimos para esa pila fue que creamos la pila tipo P1? Entonces nos acordábamos que para la 631 nos está dando que la cuantía es del punto 6. Vamos entonces a darle la misma cuantía a la C18. ¿Cómo se pudiera hacer? Vamos a llamar otra vez a la C18, que aquí la puse con mayúsculas, tiene que coincidir como se llama en el elemento frame en el modelo ITAPS, si están minúsculas o mayúsculas, entonces hay que respetar eso. Es sensible a mayúsculas y a minúsculas. C18, aquí pues nos pudiéramos traer entonces, vamos a copiarnos de otra pila, que sería la columna, perdón, C31, que es esta que acabamos de diseñar. Nos traemos los datos. Pues ya como vimos ahorita, hace el cálculo automáticamente. Y aquí, como habíamos visto antes, está sobrada. Aquí entonces ya pudiéramos decirle que nos reemplace la C18 que ya teníamos anteriormente en el cuadro resumen. Le vamos a reemplazar, él reemplaza el dato, entonces ya nos queda que la C18 y C31 ya están iguales en la misma cuantía calculada, ya está en el punto 6, y entonces como ya cambiamos el refuerzo que tenía la pila, pues ya no nos encuentra la tipología. Aquí entonces viene pues ya tendría que explicarles qué significa el refuerzo R1, R2, R3, pero primero entonces llevémonos los resultados, estos de acá obtenidos del cálculo para el cuadro de pilas, para que así entonces ya nos diga que tenemos dos pilas tipo P1 y aquí en el cuadro resumen nos está diciendo que cada una de estas pilas tiene una tipología de pila llamada tipo P1. Así entonces ya pudiéramos casi que vamos a validar si de una vez, ahorita les explico entonces lo del R1, R3, a ver si se pudiera de pronto que esta C36 y esta C34 también las pudiéramos tipificar en pila P1. Vamos entonces a llamarla C36. C36. Tenemos los mismos datos anteriores, que eso es justamente lo que queremos validar. Le vamos a dar calcular
y esperemos a ver qué nos arroja de resultados. Aquí entonces la campana de 260 nos sirve, la cuantía del punto 6 está quedando muy parecida a como estaba aquí quedando en la columna 18. Miren que aquí la hoja ya no la clasificó porque encontró coincidencias entre lo que ya tenía listado en el cuadro de pilas con lo que se está introduciendo en este cuadro de diseño. Nos sirve perfectamente, la campana nos sirve de 260, los esfuerzos se están cumpliendo y de flexocompresión también estamos muy bien y el número de ramas de estribos nos cumple. Entonces aquí lo que pudiéramos hacer es simplemente que no la añada y aquí ya vuelve a aparecer, ya está otra vez categorizada y en el cuadro de pilas ya se actualizó a 3. Automáticamente él va sacando la cantidad de pilas. Y vamos a hacer ya el último que es para la pila C34. Ya vamos a la C34. Vamos a hacer como el procedimiento completo. Diría uno, pues vamos a copiarnos de otra pila. Aquí ya tenemos mucho para escoger de dónde. Y el nombre de la columna que tiene esa pila se llama la C. Esta vez vamos a llamarla la C31. Vamos a la C31. Se trae los datos, calcula inmediatamente, se trae los datos y aquí nos dio como un panorama muy parecido a lo que teníamos de la C31, en donde la cuantía del punto 6 queda esa ras. La campana también nos da de 255. Teníamos una carga muy parecida de 545.5, que sería, aquí se puede validar en lo que les comentaba ahorita. Miren, 546.6, la diferencia es muy pequeña respecto al nuevo cálculo que estábamos haciendo. Como todo cumple, entonces le vamos a dar añadir. Ya tenemos entonces 4 pilas diseñadas, categorizadas y el cuadro de pilas automáticamente actualizado también con la cantidad de pilas que le corresponde.